Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Ramanitai Kripa Prabhu, a la comunidad de ISKCON Chosika, como así también a todos los Vaishnavas y Vaishnavis que de manera sincrónica y asincrónica están presentes en estos encuentros. En particular, vamos a tener una clase sobre el estudio del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 28, texto 7. Bien, cantaremos Jayo Radha Madhava, leeremos luego el sánscrito, traducción y significado de dicho texto. A continuación voy a dar un breve comentario sobre el mismo y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que van a ser respondidas al final de la clase. Bienvenidos a todos. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Giri Varadari, Gopi Jana Vallabhati Varadari, Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha
Girivardhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, hoy estamos leyendo Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 28, texto 7. Etai añaischa pativir manudushta masatpatam budhya junjita sanakair jita prano hyatandrita. Etai añaischa prativir manodushta masatpatam budhya junjita sanakair jita prano hyatandrita. Etai añaischa pativir manodushta masatpatam budhya junjita sanakair jita prano hyatandrita. Mediante estos procesos o cualquier otro proceso verdadero, uno debe controlar la mente contaminada y desenfrenada que siempre está atraída por el disfrute material y así fijar en el pensamiento de la Suprema Personalidad de Dios. Mediante estos procesos o cualquier otro proceso verdadero, uno debe controlar la mente contaminada y desenfrenada que siempre está atraída por el disfrute material y así fijarse en el pensamiento de la Suprema Personalidad de Dios. Traducción y significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El proceso general del yoga implica observar las reglas y regulaciones, practicar las diferentes posturas de sentado, concentrar la mente en la circulación del aire vital y luego pensar en la Suprema Personalidad de Dios, en sus pasatiempos de Vaikunta. Ese es el proceso general del yoga. Esa misma concentración se puede lograr mediante otros procesos recomendados y por lo tanto también se puede aplicar a Nyaya, otros métodos. El punto esencial es que la mente que está contaminada por la atracción material
tiene que estar refrenada y concentrada en la suprema personalidad de Dios. No puede estar fijada en algo vacío o impersonal. Por esa razón, las supuestas prácticas del yoga del nihilismo y el impersonalismo no se recomiendan en ningún otro yoga shastra estándar. El verdadero yogi es el devoto porque su mente siempre está concentrada en los pasatiempos del Señor Krishna. Por lo tanto, el proceso de conciencia de Krishna es el sistema de yoga más elevado. Entonces, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, texto 7. Etairanyascha patibir manodushtam asatpatam budhya junjita sanakarjita prano yatandritaha. Mediante estos procesos o cualquier otro proceso verdadero, uno debe controlar la mente contaminada y desenfrenada que siempre está atraída por el disfrute material y así fijarse en el pensamiento de la suprema personalidad de Dios. Om Gyanati Mirandasya Gyanangena Yarakasha Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos. En este capítulo específico del canto 3 de Srimad Bhagavatam, este capítulo 28, Kapila Dev, un avatar de la Suprema Personalidad de Dios, está exponiendo el proceso del yoga. Y respecto de este proceso, yo quisiera reflexionar junto a ustedes acerca de 3 importantes aspectos. Número 1, si vamos a hablar de yoga, tenemos que entender específicamente a qué estamos haciendo referencia con esta palabra. Número 2, si vamos a hablar de yoga, tenemos que tener en cuenta muy claramente cómo se practica. Y número 3, si vamos a hablar de yoga, tenemos que comprender cuál es su meta. Y estos puntos son muy importantes. Bienvenida, Nitya Kinkari Devidasi. Hare Krishna. Entonces, Kapila Deva está exponiendo el sistema del yoga. Yoga es una palabra muy utilizada en India como también en el mundo occidental. Y en esta parte del planeta, en Occidente, las personas promedio, los que no conocen mucho acerca de los antiguos textos védicos de la India, cuando utilizan la palabra yoga, cuando escuchan la palabra yoga, muchas veces en Occidente se piensa, al menos para el occidental promedio, no para aquel que está especializado en los temas de los textos en sánscrito, pero digo, para la persona occidental promedio, cuando uno habla de yoga o hace referencia al yoga, ellos conectan este término, esta palabra yoga, con algún tipo de actividad física. Específicamente, la persona occidental promedio, cuando piensa en yoga, piensa en algún tipo particular de gimnasia que implica practicar ciertas posturas físicas y ciertas técnicas respiratorias. Es decir, como Kapila Deva, en este canto 3, capítulo 28 del Srimad Bhagavatam, está exponiendo un proceso de yoga, lo lógico, en primer lugar, es entender qué significa la palabra yoga. Y este término, originalmente, es muy diferente en cuanto a su contenido semántico respecto de lo que entiende la persona occidental que no está familiarizada con los antiguos textos védicos de la cultura de la India. Porque, como comentaba previamente, acá en Occidente, cuando alguien piensa en yoga, piensa en actividad física, piensa en gimnasia, pero en realidad, para comprender el auténtico significado de la palabra yoga, tenemos que decir que el término yoga no es una palabra del idioma español, o del portugués, o del inglés, o del alemán, o del francés. Es decir, la palabra yoga no es algún tipo de término que provenga de los idiomas que usualmente hablamos en América o en Europa, sino que la palabra yoga, originariamente hablando, es un término de la lengua sánscrita. Es decir, la lengua sánscrita es una lengua muy antigua. Es decir, el idioma sánscrito
es un idioma indoeuropeo, al igual que el antiguo griego, que el antiguo latín y muchas lenguas más que se hablaban en el pasado. Y a diferencia de lo que piensa la persona común, que cree que el yoga es una gimnasia física, desde la perspectiva de los antiguos textos de la India, en los cuales aparece la palabra yoga, porque esos textos védicos fueron compuestos en lengua sánscrita, el auténtico significado de la palabra yoga dentro del propio contexto cultural del cual originariamente forma parte, la palabra yoga significa unir o conectar. Es decir, en sánscrito, el término yoga implica un acto de unir o de conectar al ser individual con el ser supremo. Entonces, si vamos a la raíz del término yoga, esto nos permite comprender que el yoga no es una gimnasia o una actividad física solamente, sino que el yoga es una práctica espiritual. El yoga es un método trascendental que implica establecer una unidad en el plano espiritual y divino entre el ser individual y el ser supremo. Es decir, el yoga es la práctica que une o que conecta a las almas individuales con la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Y ese es el significado auténtico y el significado profundo de esta antigua palabra sánscrita que encontramos en los textos védicos de la India, que es la palabra yoga. Entonces, una vez aclarado el auténtico sentido de este término, tenemos que analizar punto por punto las características metódicas que tiene el yoga, este proceso de vinculación espiritual entre el ser individual y el ser supremo, este proceso o método trascendental para unir a las almas individuales y a la suprema personalidad de Dios Krishna, que está exponiendo específicamente Kapila Deva, este avatar de la suprema personalidad de Dios, en el canto 3, capítulo 28 del Srimad Bhagavatam. Saludos para César León Cáceres. Bienvenido. Entonces, lo fundamental, si vamos a hablar de yoga, es en primer lugar esclarecer el término y su significado profundo. Recién lo planteamos en la primera parte de esta clase. Ahora vamos al segundo punto que quiero analizar, es decir, cuáles son las reglas y regulaciones en la práctica de este yoga particular del que está hablando Kapila Deva en este canto 3, capítulo 28 del Srimad Bhagavatam. Entonces, en esta práctica del yoga, en este método trascendental para unir al ser individual con el ser supremo, un punto fundamental, inicial, un aspecto básico y una condición sine qua non es que el aspirante a yogi, para que pueda conocer a profundidad este método de avance espiritual, acepte un maestro espiritual genuino. Este es el primer punto en la práctica del yoga que expone Sri Kapila Deva. Todos nosotros, cuando nacemos, estamos condicionados por la naturaleza material. Todos nosotros tenemos diferentes defectos. Saludos para Willy Centurión Vaca. Cada entidad viviente que nace en el mundo material, al ser una entidad viviente condicionada, está en ilusión, tiene sentidos imperfectos, tiene la tendencia a engañar, tiene la tendencia a cometer errores. Saludos para Vince Raúl. Y por lo tanto, como las entidades vivientes condicionadas en este mundo tenemos estos tipos de defectos, ¿sí? Estar en ilusión, tener la tendencia a cometer errores, tener la tendencia a engañar y tener la tendencia a cometer errores. Entonces, las almas condicionadas no podemos comprender de modo claro y de modo específico cómo practicar yoga. No tenemos una visión perfecta para poder determinar por nosotros mismos de manera completamente solitaria, de manera completamente solipsista,
y de manera completamente autónoma cuál es el método específico para vincular al ser individual con el ser supremo. Por eso, como las almas condicionadas, que nacemos en el mundo material, que estamos cubiertas por la ilusión, no podemos producir conocimiento perfecto, ni tampoco podemos crear por nosotros mismos un proceso de avance espiritual que sea genuino. Es por eso que el aspirante a yogi, aquel que desea alcanzar la perfección espiritual, como primer paso tiene que aceptar un gurú. Como primer paso tiene que aceptar un maestro espiritual. Y esto mismo expone Krishna en el capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es. Él afirma: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti tek jnanas jnaninas tatua darshina. Krishna le dice a Arjuna: tan solo trata de aprender la verdad, acude a un maestro espiritual. Él puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. Entonces, hay que poner énfasis en este punto en particular porque los occidentales promedio no sabemos de manera clara y específica qué es el yoga, y al no saberlo no entendemos cómo practicarlo. Entonces, el yoga en el Srimad Bhagavatam es un método espiritual para conectar, para unir al ser individual y al ser supremo. Y como nosotros los seres individuales tenemos en el plano material, en el estado condicionado, todo tipo de imperfecciones, no podemos autoiluminarnos en la vida espiritual. No podemos basarnos en nuestras propias especulaciones o hipótesis acerca de cómo avanzar en el plano espiritual. Y por eso, en la práctica del yoga auténtico, el primer paso es reconocer las propias limitaciones que tenemos como almas condicionadas y entender que tenemos la necesidad de aceptar un maestro espiritual, alguien que ya tenga experiencia en la práctica del yoga y alguien que conozca con mucha idoneidad los métodos en este proceso para unir, para vincular al ser individual al ser supremo. Entonces, la aceptación de un maestro espiritual es esencial, es fundamental para avanzar en la práctica del yoga. Ahora bien, aceptar un maestro espiritual no es solamente un requisito formal o un requisito externo, sino que también hay otro punto que encontramos en las Shastras, que no cualquiera está capacitado para ser un maestro espiritual fidedigno. Entonces, también es muy importante aquellos que están queriendo avanzar en la vida espiritual y que sienten la necesidad de aceptar un maestro espiritual, de que estas personas tengan un conocimiento basado en las Shastras para entender qué características específicas tiene que tener un gurú para ser un maestro auténtico, para ser un maestro fidedigno, para ser un maestro realmente autorizado. Y básicamente, Rupa Goswami, uno de los más importantes seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, nos dio un cuerpo muy amplio de literatura trascendental, pero específicamente entre dichos textos de Rupa Goswami nos encontramos con el Upa de Shambrita, nos encontramos con el néctar de la instrucción, y ya en el primer shloka del néctar de la instrucción se explica qué características tiene que tener un Vaishnava para poder asumir genuinamente el rol de un maestro espiritual idóneo y fidedigno. Avanzar en la práctica del yoga sin la guía de un maestro espiritual es imposible, es muy difícil. Ahora bien, no tenemos que aceptar a un maestro espiritual solo por una cuestión sentimental, porque nos gusta cómo sonríe, o porque nos gusta cómo canta, o porque da buenas clases, o porque aparentemente resulta ser muy austero, o algo así. Para avanzar en la vida espiritual hay que aceptar un maestro espiritual, pero a su vez tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener mucho conocimiento de las Shastras para analizar con claridad quién está capacitado para ser un gurú y quién no. Hay que tener mucho cuidado en la vida espiritual con la ingenuidad. Hay que tener mucho cuidado en la vida espiritual con la ignorancia y con el sentimentalismo. Las decisiones que tomamos tienen que basarse en el conocimiento específico de los Vedas.
las decisiones que tomamos tienen que basarse específicamente en el conocimiento de las Shastras y no en hipótesis especulativas o en la imaginación o en el sentimentalismo. Uno avanza mucho más fluidamente en la vida espiritual cuando acepta un maestro espiritual, pero tenemos que no ser ingenuos, tenemos que ser inteligentes y aceptar a un maestro espiritual en base al conocimiento perfecto de las Shastras. Y por eso recomiendo la lectura del Upadeshamrita, específicamente del primer shloka, para que podamos entender claramente quién de verdad está cualificado para ser un maestro espiritual. Entonces, en esta práctica del yoga, que Kapila Deva explica en el capítulo tercero, en el canto tercero del Srimad Bhagavatam, capítulo 28, él habla de la importancia de aceptar un maestro espiritual y bajo la guía del maestro espiritual, un segundo paso importante en este método del yoga es dedicarnos al estudio de los Vedas. Como decía previamente, ningún alma condicionada de este mundo material puede plantear un conocimiento que sea perfecto, porque estamos en ilusión, porque tenemos sentidos imperfectos, porque tenemos la tendencia a engañar y porque tenemos la tendencia a cometer errores. Por esos 4 defectos, la entidad viviente no puede autodirigirse o autoguiarse en la vida espiritual de manera completamente solipsista, de manera completamente solitaria, sino que necesitamos un maestro espiritual el cual nos dé las claves de comprensión en el estudio del conocimiento védico. Sabemos que la esencia de todo el conocimiento védico es el Bhagavad Gita tal como es. Y sabemos por la lectura del primer canto del Srimad Bhagavatam que el fruto maduro del conocimiento védico, que lo más elevado del conocimiento védico, que lo más nectario del conocimiento védico es específicamente el Srimad Bhagavatam. Entonces, para acceder al estudio real, cabal, serio y profundo, tanto del Bhagavad Gita tal como es, como al estudio del Srimad Bhagavatam, que son la esencia y a su vez el fruto maduro del conocimiento védico, requerimos la guía del maestro espiritual. Requerimos la guía del gurú, porque si no, incluso teniendo textos tan importantes, teniendo textos tan autorizados como los libros traducidos y comentados por Srila Prabhupada, aún así, si no tenemos la suficiente educación, aún así, si no tenemos la suficiente formación por la compañía con los sadhus, por la compañía con el maestro espiritual, aún así podemos confundirnos e interpretar de manera errónea el conocimiento libre de imperfecciones que está tanto en la esencia del conocimiento védico, que es el Bhagavad Gita tal como es, como también podemos confundirnos y malinterpretar el fruto maduro de todo el conocimiento védico, lo más nectario de todos los Vedas, que es el Srimad Bhagavatam. Entonces, la aceptación de un maestro espiritual es importante para comprender la práctica del yoga y también para comprender el conocimiento védico. Entonces, otro punto importante que explica Kapila Deva en esta práctica del yoga es que además de aceptar un maestro espiritual y además de estudiar regularmente el conocimiento védico, debemos vivir en un lugar apartado y ser frugales en el comer. Entonces, en la práctica del yoga es muy importante la concentración, en la práctica del yoga es muy importante la meditación, sobre todo cuando lleguemos al tercer momento del encuentro de hoy e intentemos esclarecer cuál es el propósito o la finalidad como meta de la práctica del yoga, y por lo tanto para esta concentración, para esta meditación y para este samadhi es muy importante el hecho de estar en buenas compañías, lo que se denomina sangha, lo que a veces se traduce como asociación, lo que se podría traducir como contacto, como relación, como vínculo, ¿sí? como compañía.
¿sí? Esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de vivir en un lugar apartado, quiere decir que de lo que hay que apartarse es de aquellas compañías, de aquellas personas y de aquellos obstáculos que se conviertan en impedimento para la práctica progresiva del yoga. Entonces, hay una palabra que actualmente en Occidente tiene un sentido negativo, que es la palabra discriminar. A veces cuando usamos el término discriminar, quiere decir ser prejuiciosos o maltratar a ciertas personas. Pero Srila Prabhupada utilizaba el término discriminar no de esa manera negativa, sino en un sentido filosófico y positivo. Cuando Srila Prabhupada utilizaba el término discriminar, significaba saber diferenciar. Discriminar para nuestro acharya significa saber distinguir algo con claridad. Es decir, discriminar significa poder tener una capacidad analítica de pensamiento, donde hay un discernimiento claro respecto de aquello que se quiere comprender. Entonces, en base a esta acepción de la palabra discriminación, nosotros debemos saber distinguir claramente qué actividades y qué personas favorecen o desfavorecen nuestra práctica progresiva del yoga. Entonces, esta discriminación, ¿qué significa? Que tenemos que ser selectivos. No todos los caminos conducen a Roma. Entonces, tenemos que saber diferenciar qué personas y qué actividades o incluso qué pensamientos o qué deseos se vuelven un freno en la práctica de la vida espiritual, se vuelven un obstáculo en la práctica de la vida espiritual, y no tenemos que mantener una relación muy profunda con esos obstáculos, sino que principalmente tenemos que potenciar, tenemos que amplificar, tenemos que desarrollar esos pensamientos, esos deseos, esas actividades y el contacto con esas personas que sí, de manera positiva, nos permiten ser determinados en la práctica del yoga y poder avanzar en base a esos deseos, en base a esas actividades o en base a esas relaciones que nos permitan avanzar en la práctica del yoga, que nos permitan ser firmes en el proceso y a la vez también progresivos. Y uno puede ver los efectos prácticos de esta cuestión. A veces cuando uno quiere practicar vida espiritual de un modo completamente solitario, vamos perdiendo las ganas, vamos perdiendo el entusiasmo, vamos perdiendo la energía y nuestros deseos materiales se vuelven más poderosos, nuestros pensamientos materiales predominan, ponemos mucha energía en actividades materiales. Pero cuando tenemos sadhusanga, cuando tenemos contacto, cuando tenemos amistad, cuando tenemos la compañía de los Vaishnavas, lo que Srila Prabhupada denominaba asociación, cuando hay sadhusanga, todo es más fácil en la vida espiritual, todo es más fluido, todo incluso tiene un placer superior. Cuando estamos solos en la vida espiritual, gradualmente nos vamos apagando, gradualmente va disminuyendo nuestra capacidad para practicar yoga y gradualmente las actividades materiales se vuelven más preponderantes. Pero cuando tenemos sadhusanga, cuando tenemos la compañía de los Vaishnavas, hay una fuerza espiritual que hace que nuestra práctica del yoga se vuelva más profunda, se vuelva una práctica más intensa. Es decir, cuando tenemos sadhusanga, tenemos también la energía para levantarnos más temprano, en Brahma Muhurta, y ofrecer reverencias y oraciones al guru, al acharya, a la sucesión discipular. Tenemos más energía, más entusiasmo para cantar nuestras rondas en Brahma Muhurta, nuestras 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna. Hay más entusiasmo para leer, para estudiar las yastras. Hay más entusiasmo en nuestro seva, en nuestro servicio particular, no solamente en nuestro sadhana. Pero además todo eso, cuando hay un buen contacto, una buena amistad, un buen vínculo con los Vaishnavas,
no solamente se hace en base al principio de cumplir con nuestro deber en el sadhana y en el seva, lo cual es muy importante, ese sentido del deber, sino que además hay un sentido de placer. Es decir, los practicantes de yoga encontramos un gran placer espiritual cuando tenemos una amistad firme con los Vaishnavas, cuando tenemos una compañía firme con los Vaishnavas, cuando tenemos un contacto fluido con los Vaishnavas. Entonces hay mucha más energía, hay mucho más entusiasmo para nuestro sadhana, para nuestro seva, pero sobre todo, además de que es un deber en la vida espiritual, si uno quiere ser progresivo, estas prácticas, en realidad, cuando tenemos una compañía sólida con los Vaishnavas, hay un placer enorme en la vida espiritual. Hay un placer enorme en levantarnos temprano, ofrecer reverencias, oraciones al Guru, al Acharya, cantar nuestras rondas, participar de la clase de Srimad Bhagavatam, cantar y bailar en el Kirtan. Encontramos ese néctar que estamos siempre ansiando y que ningún placer material nos puede dar. Entonces, este es un punto clave. En el encuentro de hoy, en primer lugar, queremos definir qué es el yoga. En el encuentro de hoy queremos también establecer cuáles son los pasos concretos en la práctica del yoga, y dentro de estos pasos está la importancia de aceptar un maestro espiritual, está la importancia de dedicarnos diariamente y regularmente a estudiar el conocimiento védico, pero también está esta importancia de vivir en un lugar apartado, lo cual quiere decir quedar libre de relaciones contaminantes y potenciar, ampliar nuestro sadhu sangha, nuestra relación con trascendentalistas. Y si hacemos eso, entonces la vida espiritual va a ser fácil, va a ser fluida, va a haber mucha determinación, va a haber mucha estabilidad y vamos a encontrar un placer espiritual enorme. Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada, ¿qué es más importante, cantar Hare Krishna o tener sadhu sangha? Y Prabhupada dijo, lo más importante es tener sadhu sangha, porque si tenemos la compañía de los Vaishnavas, entonces espontáneamente vamos a querer cantar Hare Krishna. Pero si nos aislamos y si nos quedamos solos, gradualmente el entusiasmo va a disminuir en la práctica de la vida espiritual. Va a disminuir. Entonces, esto de vivir en un lugar solitario quiere decir saber discriminar, saber ser selectivo, saber qué compañías son positivas, porque esas compañías positivas son las que generan fuerza, entusiasmo y alegría en la práctica del yoga. Después también el hecho de ser frugal es otro punto importante para avanzar en la práctica del yoga, y esto quiere decir que hay que comer con sencillez, que no es que todos los días podemos tomar prasadam como un banquete. Eso no es muy recomendable. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el exceso de prasadam con ghee. El exceso de ghee, si bien el ghee es muy sabroso, pero el exceso de ghee puede traer problemas de salud. Entonces, en la práctica del yoga, el hecho de ser frugal en el comer implica principalmente control sensorial. ¿Sí? En la práctica del yoga los sentidos no pueden estar descontrolados, en la práctica del yoga los sentidos no pueden estar de alguna manera en un estado de divagación, sino que debe haber control sensorial, lo cual es un punto muy importante. Pero además, Kapila Deva, en este canto tercero, capítulo 28 de Srimad Bhagavatam, está recomendando que para que la práctica del yoga sea auténtica, tenemos que ser no violentos, veraces, célibes y limpios. Entonces, es un hecho que los Vaishnavas mínimamente toman 2 baños por día, es decir, es muy importante la limpieza física, lo cual implica bañarnos diariamente y más de una vez por día, pero la limpieza física, a partir de bañarnos y a partir de usar ropas adecuadas a un practicante de yoga, la limpieza física no lo es todo, sino que también es importante la limpieza mental. Es decir, en la práctica del yoga no solamente hay que controlar el hecho de que nuestro cuerpo esté en un buen estado para la vida espiritual, y la limpieza es fundamental, sino que además también es muy importante el estado de la mente, no solo el del cuerpo. La mente
es fundamental. Krishna decía en el Bhagavad Gita que la mente descontrolada es un enemigo, pero la mente que está bajo control es el mejor amigo en la práctica del yoga, porque nos ayuda a avanzar en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo controlamos la mente? Y la mente hay que controlarla mediante el hecho de tener pensamientos elevados. Hay que quitar la conciencia de lo material y elevar la conciencia al plano espiritual. Entonces vemos en el Bhagavad Gita, sobre todo, por ejemplo, en el capítulo 8, que Krishna recomienda constantemente controlar la mente. Entonces, hay una shloka que dice: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente y con tu inteligencia fija en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Entonces, sí, es muy importante la limpieza física, el baño regular todos los días, más de una vez por día, pero también es importante la limpieza mental, controlar la mente. Y la mente se controla cuando pensamos en Krishna. Es decir, hay que sacar a la mente de los pensamientos materiales y elevar nuestro estado mental hacia el plano trascendental. Y esta elevación no es algo utópico, esta elevación no es algo imaginario, sino que limpiamos nuestra mente, purificamos nuestra mente cuando cantamos Hare Krishna. El canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el mejor método para purificar la mente, para controlar la mente y para absorber nuestros pensamientos en la divinidad suprema, el Señor Krishna mismo. Entonces, también está hablando Kapiladeva, además de la limpieza, que es fundamental en la práctica del yoga, ser no violentos, ser veraces y ser célibes. ¿Sí? El hecho del celibato es muy importante en la práctica del yoga porque ayuda, como decíamos previamente, a controlar los sentidos. ¿Sí? El control de los sentidos en el yoga es uno de los objetivos fundamentales y dentro de estas prácticas de control sensorial nos encontramos con la regulación de las prácticas sexuales, es decir, el celibato. Dentro de las yastras encontramos esta práctica del celibato. Por un lado implica el no tener sexo ilícito y por otro lado también es muy importante la práctica de la vida sexual con el fin de la procreación de hijos para darles la oportunidad de avanzar en la vida espiritual. Entonces, tanto el celibato, el no tener sexo en ninguna de sus formas, como la actividad sexual en base a los preceptos de los Vedas con el fin de la procreación, son recomendables como prácticas de control sensorial. Bien, en cuanto a la veracidad, está el hecho de una austeridad de la lengua, ¿sí? Krishna describe también esto en el Bhagavad Gita. Es decir, tenemos que utilizar nuestra capacidad del habla para decir palabras que sean verdaderas, no mentir, no engañar. El engaño es una característica común del alma condicionada, pero una austeridad del habla es decir palabras que sean verdaderas. Es decir, cuando un Vaishnava habla, no habla desde la imaginación, no habla desde la especulación mental. Cuando un Vaishnava habla acerca de yoga, cita el conocimiento de las yastras, porque eso es veracidad. Eso es vida espiritual tal como es. Cuando queremos hablar de vida espiritual, no suponemos, no imaginamos, no creamos, no fantaseamos, no idealizamos. Cuando queremos transmitir un conocimiento perfecto, citamos el conocimiento del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del Chaitanya Charitamrita, de los libros de Srila Prabhupada en general, de los libros también de los acharyas previos. Entonces, es una austeridad del habla, decir la verdad, y la verdad está en las yastras. Además también es una austeridad del habla, hablar de manera agradable, hablar de manera que no perturbe la mente de los demás. Y es también una austeridad del habla el recitar regularmente
las escrituras védicas. Muy bien, otro aspecto importante en la práctica del yoga, además de hacerte un maestro espiritual, además de estudiar los Vedas, además de vivir en un lugar apartado, además de ser frugal en el comer, además de ser limpio, célibe y veraz, Kapila-deva dice que tenemos que ser no violentos. Entonces, en la práctica del yoga es fundamental la alimentación lacto-vegetariana. En algunos casos también la alimentación de tipo vegana. Entonces, comer carne y avanzar en la vida espiritual no es compatible. Ser violentos y a su vez querer cultivar la compasión no es compatible. Entonces, es muy importante para el avance en la práctica del yoga, la práctica del vegetarianismo. Y no solamente del vegetarianismo en el sentido de que no comemos carne y que comemos vegetales, sino también el hecho de que la alimentación sea uno de los puntos fundamentales de la práctica del yoga, en tanto que a los alimentos veganos o tradicionalmente, como practicamos en ISKCON, a los alimentos lacto-vegetarianos, los convirtamos en una ofrenda a Krishna. Es decir, hacer de la comida no simplemente alimento, sino prasadam. Hacer en el proceso de cocinar un acto de meditación en el cual no probamos lo que estamos cocinando, en el cual hacemos de lo que cocinamos una ofrenda para el placer de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Entonces, ser limpios, célibes, veraces y no violentos son puntos muy importantes en la práctica del yoga. Además de eso, Kapila-deva está diciendo que el yogi debe ejecutar sus deberes prescritos lo mejor que pueda y estar satisfecho con las ganancias que obtengamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hoy vivimos en una sociedad materialista en el mundo occidental y en gran parte del mundo oriental también, donde lo que predomina es el consumismo, donde lo que predomina es esta lógica de tanto tenés y tanto valés, donde la gente se da importancia por lo que tiene en sentido material y no por lo que es en su sentido esencial y espiritual. Entonces, la mente hoy en día está agitada por los medios masivos de comunicación y por los grandes grupos de poder económico para que compremos, para que consumamos, para que queramos adquirir bienes y servicios y para que nunca estemos satisfechos con los que tenemos y para que siempre apuntemos a más en sentido material. Bueno, pues eso será positivo para los grandes grupos de poder económico que invierten en publicidad, que invierten en marketing, que controlan a los medios masivos de comunicación, pero ese consumismo y ese materialismo no es del todo positivo en la práctica progresiva del yoga. Entonces, un yogi debe ejecutar sus deberes, un yogi debe ejecutar sus actividades, un yogi debe ejecutar su trabajo y aprender a estar satisfecho, como afirma el Srimad Bhagavatam, con los bienes necesarios para una vida confortable. Porque si nuestra vida está excesivamente volcada al trabajo, si nuestra vida pasa únicamente por trabajar y ganar más dinero para consumir más bienes y servicios materiales, entonces básicamente vamos a dejar de lado la práctica del yoga. Y acá lo importante es priorizar nuestro avance espiritual. Entonces, por un lado no es que podemos renunciar artificialmente a ejecutar nuestros deberes, por un lado no es que debamos renunciar artificialmente al trabajo, sino que lo que tenemos que hacer es, en principio, hasta que seamos más avanzados, regular nuestros deberes prescritos, regular nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que podamos tener lo necesario para la autoconservación y de modo tal que tengamos tiempo libre para poder cultivar el avance espiritual. Es decir, hay un shloka en el Bhagavad Gita, creo que es el capítulo 3, shloka número 10, si estoy equivocado por favor corríjanme, donde ahí Krishna dice: al principio de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo: sean felices mediante la práctica de este sacrificio, porque
el yagya puede concederles todo para una vida feliz y para alcanzar la liberación. Entonces, este punto es muy importante. Mediante la práctica del sacrificio, uno alcanza todos los bienes necesarios, para una vida confortable, dice el Bhagavad Gita. La práctica del yagya nos da todo lo necesario para una vida confortable y para alcanzar la liberación. Entonces, quiero destacar este punto también. No tenemos que poner el 100% de nuestro tiempo, no tenemos que poner el 100% de nuestras actividades únicamente en el trabajo. Hay que trabajar lo necesario, pero hay que dedicarnos a principalmente priorizar el avance en la práctica del yoga. Saludos también para Nati Di Fiore. Entonces, priorizar, organizar nuestro tiempo para que podamos contar con un espacio para la práctica del Bhakti Yoga es muy, muy importante. Porque si no, vamos a confundirnos y perder el equilibrio necesario en la vida espiritual. Entonces, tenemos que aprender a estar satisfechos con el resultado de nuestros deberes, porque la mente se dispersa. Hoy bombardean nuestra mente con pautas y publicidades para el consumo. Hoy constantemente nos lavan el cerebro para que nunca estemos conformes con lo que tenemos. Y ese es el trabajo o una de las funciones de los medios masivos de comunicación. Y también en la actualidad de las redes sociales. Una de las funciones, no la única. Por lo tanto, tenemos que tener esta lógica. Tengo que progresar materialmente para poder tener mis necesidades básicas satisfechas. Tengo que avanzar materialmente para poder llegar al plano de la autoconservación, de la autosuficiencia. Tengo que esforzarme materialmente para tener una vida confortable. Pero eso no es la meta de la vida. Eso es un medio para que podamos consagrar nuestra energía, para que podamos consagrar nuestro tiempo y para que podamos consagrar nuestros recursos en la tarea principal de la vida humana, que es avanzar en la práctica del yoga. Nunca tomemos el avance material como un fin en sí mismo. Entendamos que el avance material es solo un medio para lograr la autonomía material, para lograr la autosuficiencia material, para lograr la autoconservación material, para lograr una vida confortable material en el sentido de tener satisfechas nuestras necesidades básicas y de ese modo poder dedicar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos al avance en la práctica del yoga, al progreso en la vida espiritual, lo cual es uno de los aspectos fundamentales de la vida humana. Entonces, otro punto importante que explica Kapiladeva en la práctica del yoga es que tenemos que dejar de lado las prácticas religiosas que buscan beneficios materiales. Es decir, muchas personas piensan que el contacto con Dios es para pedirles bienes materiales, para pedirle éxito en la vida material. Muchos creen que la vida espiritual únicamente es para alcanzar prosperidad en la vida material, pero eso es erróneo. Eso es erróneo. Es decir, mismo en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que no debe confundirse por las palabras floridas de los Vedas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Al proceso del Karma Kanda. Es decir, en los Vedas encontramos la descripción de muchas ceremonias, de muchos rituales y de muchos sacrificios que dan como resultado la prosperidad material, que dan como resultado el disfrute material, tanto en la tierra como en los planetas celestiales. Entonces, lo que está diciendo Kapiladeva al describir el método de la práctica del yoga es que un yogi sincero, un yogi progresivo, un yogi auténtico, no se confunde con las floridas palabras de los Vedas, porque un yogi auténtico no va a practicar rituales, ceremonias o sacrificios que tengan por único propósito alcanzar placeres materiales, tanto en los planos terrenales como en los planos celestiales, sino que un auténtico yogi, y eso mismo también lo explica Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, cuando le dice a Arjuna que tiene que situarse en la trascendencia, hay que situarse en el plano trascendental, hay que dejar
de lado los rituales y ceremonias védicas que tienen como único propósito el disfrute material y situarnos en el conocimiento trascendental de los Upanishads, situarnos en el conocimiento trascendental de los Puranas. Pensemos que otro nombre que tiene el Bhagavad Gita es Gita Upanishad, porque el Bhagavad Gita también es considerado como uno de los Upanishads. Pensemos también que el Srimad Bhagavatam, del cual hoy estamos hablando, es uno de los Puranas, es el Amala Purana, el Purana Inmaculado. Entonces, un yogi sincero, progresivo e inteligente no va a adorar a Dios para que le dé el pan de cada día o para que le permita obtener disfrutes materiales como única meta de la práctica de su yoga, sino que un yogi auténtico, inteligente y progresivo se sitúa en el Upasana Kanda, en el conocimiento trascendental, en el conocimiento que apunta a alcanzar la perfección suprema. Los bienes materiales, el placer material, no es la máxima perfección de la vida espiritual. Y vemos que hay gente, sobre todo en Occidente, que practica una religión materialista, una religión cuyo único propósito es que Dios le complaga, que Dios le satisfaga sus caprichos, sus deseos materiales. Dios no está para eso. Dios no está para eso. O no es la función más elevada de Dios, aunque Él puede hacerlo. Entonces, la práctica del yoga no es para obtener beneficios materiales. La práctica del yoga no es para que Dios esté ahí para complacer mis caprichos materiales, sino que la práctica del yoga inteligente y basada en el conocimiento de los Upanishads, de los Puranas, es una práctica de yoga que apunta a la perfección más elevada. Y cuando hablamos de la perfección más elevada, hablamos de mukti, hablamos de liberación. Claro, para la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu hay algo más elevado que mukti todavía, pero vamos al punto del sistema de yoga que está exponiendo Kapila en el tercer canto, capítulo 28 de Srimad Bhagavatam. Porque lo que es más elevado que mukti lo describe Sri Chaitanya Mahaprabhu en su Sikshastaka. Pero hoy no estoy hablando de Sri Chaitanya, estoy hablando de Kapila. Y lo que Kapila dice es que en la práctica del yoga hay que dejar de lado la búsqueda de beneficios materiales y centrarnos con inteligencia, con jnana, con conocimiento filosófico en la búsqueda de mukti, en la búsqueda de la liberación. Y que en la práctica del yoga hay que ser constante, hay que ser determinado. No es que practico yoga una vez por semana cuando voy al ashram. No es que practico yoga de vez en cuando tengo ganas o cuando me pinta caprichosamente. No es que practicamos bhakti yoga cuando vamos el domingo al templo y ahí cantamos y escuchamos la clase del Bhagavad Gita, bailamos en el kirtan y tomamos prasadam y en la semana nos olvidamos de todo lo que tenga que ver con la vida espiritual. No, el yoga es una práctica regular, el yoga es una práctica constante, el yoga es un hábito. Es algo que hacemos repetidamente, porque de nuestros hábitos va a depender nuestro carácter. El hábito es una segunda naturaleza. Uno puede decir, yo soy muy materialista, uno puede decir, yo soy muy caído, uno puede decir, yo soy muy neófito, pero si uno practica yoga, no solamente el domingo en el templo, sino que si uno practica también el yoga en su hogar, en el ashram donde vive, si uno hace del yoga un hábito, si uno hace del yoga una práctica regular, si uno hace del yoga un sadhana, ¿sí? un servicio devocional en reglas y regulaciones, entonces, aunque uno sea materialista, aunque uno sea caído, aunque uno sea neófito, la práctica del yoga dentro del ámbito del sadhu sangha va a ser una segunda naturaleza. Es decir, aunque uno sea materialista, aunque uno sea caído, aunque uno sea neófito, si tenemos la buena compañía de Vaishnavas que sean serios en la vida espiritual, vamos a dejar de ser materialistas, vamos a dejar de ser neófitos, vamos a dejar de ser caídos, y por la práctica del yoga regular, constante, disciplinada y con determinación día a día, indudablemente vamos a avanzar en la vida espiritual y vamos a alcanzar la meta más elevada de la práctica del yoga. Y dice Kapila también,
Sintetizando, ¿sí? Cuando hablamos de yoga, no hacemos referencia a la gimnasia, que a veces piensan algunas personas que es el yoga en el mundo occidental, sino que la palabra yoga es un término sánscrito, significa unir, conectar específicamente al ser individual con el ser supremo. Por lo tanto, auténticamente el yoga es un proceso de avance espiritual. Auténticamente el yoga es un método para conocer a Krishna. Entonces, Kapila Deva dice que en la práctica del yoga hay reglas y regulaciones. En la práctica del yoga, sintetizando, hay que aceptar un maestro espiritual, hay que estudiar los Vedas, hay que vivir en un lugar apartado y ser frugal en el comer, hay que ser no violento, veraz, célibe y limpio, hay que ejecutar nuestros deberes prescritos lo mejor que podamos y estar satisfechos con las ganancias que obtengamos y evitar la codicia material. Hay que dejar de lado las prácticas religiosas que buscan beneficios materiales. Hay que buscar la perfección más elevada, es decir, hay que practicar un sistema de yoga que nos permita alcanzar la liberación y hay que ser constantes en la práctica de ese yoga, y ese yoga implica adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, ya sabemos qué es el yoga y ya sabemos, según lo que afirma Kapila Deva en el canto 3, capítulo 28 del Bhagavatam, cuáles son los pasos, cuáles son las reglas y regulaciones en la práctica del yoga, cuál es el método en la práctica del yoga. Y ahora falta únicamente que analicemos cuál es la meta última de este yoga, que no busca beneficios materiales y que sí busca alcanzar la liberación. Entonces, para entender filosóficamente este yoga, tenemos que comprender que la meta principal de la vida espiritual, que la meta principal de la práctica del yoga no es mejorar la salud física del cuerpo, ni tampoco mejorar el estado psíquico de la mente, ¿sí? En Occidente creen que el yoga es una gimnasia, una actividad física que se puede practicar 1 o 2 veces por semana, pero no. El yoga no es una gimnasia que apunte a que nuestro cuerpo tenga una mejor movilidad, a que de alguna manera podamos estar libres de contracturas físicas y que tengamos más agilidad en el cuerpo. O tampoco el yoga es un tipo de técnica respiratoria para bajar las revoluciones de la mente y estar más sereno, para tener más energía en nuestras actividades materiales. El yoga no es eso. El yoga no es un método para buscar salud física o mental. Eso sí, es un subproducto. Eso sí se alcanza en la práctica del yoga, pero no debe ser la meta principal para un yogi inteligente que esté en posesión del conocimiento perfecto. Tampoco el yoga es un medio para alcanzar placeres materiales. El yoga no es un medio para disfrutar mejor de la materia. Y menos que menos el yoga tiene como propósito principal la búsqueda de poderes místicos, ¿sí? Encontramos en las Shastras, sobre todo en el Srimad Bhagavatam, descripciones de yogis que por la práctica del yoga tienen capacidades que parecerían paranormales para el hombre común, pero son capacidades que todos tenemos, pero que de hecho están dormidas y que la práctica del yoga puede despertar. Pero tampoco tener esos yoga siddhis o poderes místicos es la práctica o meta última del yoga auténtico. Tampoco el yoga tiene como meta que entendamos al modo nihilista de que lo único real es el vacío, de que todo se reduce a la nada. Esa no es una filosofía que concuerde con el Siddhanta Gaudiya Vaishnava. Los Vaishnavas no son nihilistas, pero tampoco el yoga apunta a que yo comprenda que mi alma individual es una parte eterna del Brahman y que deba reabsorberse en ese Brahman impersonal y así perder su individualidad. No. Los Gaudiya Vaishnavas no son ni nihilistas ni impersonalistas. Los Gaudiya Vaishnavas no buscan aniquilar su ser individual bajo la premisa de que lo único real es el vacío o la vacuidad, pero tampoco los Gaudiya Vaishnavas buscan extinguir su individualidad al absorber su ser espiritual en la totalidad del Brahman. Entonces, la meta del yoga no es
mejorar la salud física del cuerpo o la salud psíquica de la mente. La meta del yoga no es buscar mejores placeres materiales más sutiles o más refinados. La meta del yoga tampoco es buscar como fin en sí mismo dominar ciertos poderes místicos. Tampoco la meta del yoga es absorbernos en la nada de la vacuidad o en el todo del Brahman, sino que la meta del yoga que Kapila Dev está exponiendo en el canto tercero, capítulo 28 de este Srimad Bhagavatam, es apartar los sentidos de los objetos de los sentidos. Es decir, esta práctica del yoga tiene que ver en primera instancia con el control sensorial, pero no se queda únicamente en ese control sensorial. El objetivo fundamental de la práctica del yoga es poder controlar la mente. La mente piensa, siente, desea, acepta, rechaza. Entonces, hay que apartar la mente, ¿sí? Hay que controlar la mente, apartándola de la búsqueda del disfrute material. Y específicamente, Kapila Deva está explicando la clave de por qué el yoga no debe buscar simplemente la salud física o psíquica, por qué el yoga no busca únicamente una mejor calidad de placeres materiales o alcanzar poderes místicos, por qué el yoga no busca reducir nuestro ser individual a la nada de la vacuidad o al todo del Brahman impersonal. ¿Por qué en realidad en la práctica del yoga hay que controlar los sentidos? ¿Y por qué en la práctica de yoga hay que controlar la mente? Con un propósito específico, que es absorber nuestra capacidad de pensamiento en los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Entonces, no es que hay que controlar los sentidos por el mero hecho de controlarlos. No hay que controlar la mente solo por el hecho de que no esté agitada, sino que los sentidos y la mente tienen que estar controlados para que podamos profundizar nuestra concentración, para que podamos profundizar nuestra meditación y llegar al objetivo de esta práctica del yoga que en sánscrito se conoce como samadhi. Samadhi se traduce al español con la palabra trance. Ahora, ¿de qué tipo de trance estamos hablando? No hablamos de meditar en el vacío, en el que todo es nada, o tampoco el trance significa meditar en la omnipresencia del Brahman impersonal, sino que hay que controlar los sentidos para que éstos no estén divagando y no nos arrastren a las actividades materiales. Hay que controlar la mente para que la mente no, de alguna manera, esté errática, yendo de un pensamiento material al otro. ¿Para qué? Para que al controlar los sentidos y al controlar la mente podamos lograr absorbernos en concentración, aumentar la concentración en el estado de meditación y elevarnos desde el plano de la meditación al estado del samadhi, del trance, y específicamente en este canto tercero, capítulo 28 del Srimad Bhagavatam, Kapila Deva está explicando que ese trance, que ese samadhi es absorber nuestros pensamientos en los pasatiempos de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Al comienzo de la clase de hoy cantábamos Jai Radha Madhava, y al cantar naturalmente la mente se absorbía en que Radha y Krishna disfrutan en los bosques de Vrindavan. Al cantar, naturalmente la mente se absorbía en que Krishna es el amante de las gopis que levanta la colina Govardhan. Al cantar, naturalmente la mente se absorbe en pensar en que Krishna es el amado de Madre Yasoda que junto a sus amigos los gopas cuida vacas surabis en los bosques de Vrindavan, y que es Krishna el que disfruta a orillas del Yamuna. Entonces, este es el objetivo central de la práctica del yoga. Hoy analizamos cuál es el contenido semántico de la palabra yoga. Vimos que hay una diferencia entre cómo entiende el yoga el que no conoce el tema
y qué es auténticamente yoga cuando analizamos esta palabra desde el sánscrito. Hoy también recordamos los shlokas en los que Kapiladeva explica el método para practicar yoga, que va desde la aceptación de un maestro espiritual hasta la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Pero también estamos viendo cuál es la meta o el objetivo del yoga. Practicamos yoga no con propósitos materiales, ni con propósitos nihilistas ni impersonalistas. Practicamos yoga para llegar al trance. Y el estado de trance significa estar absortos en los lilas, en los pasatiempos de Krishna. Y el resultado de eso es que estando mismo en el mundo material, vivimos con Krishna, por absorber nuestra mente en él. Constantemente el Bhagavad Gita recomienda que hay que absorber la mente en Krishna. Y el Srimad Bhagavatam está diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo absorbemos la mente en Krishna? Cuando recordamos sus lilas, cuando recordamos sus pasatiempos, y cuando recordamos que Krishna, que es supremamente atractivo, disfruta con Radha en los bosques de Vrindavan. Entonces nos sumergimos en un placer que es trascendental. Cuando recordamos que Krishna, quien es supremamente atractivo, cuya belleza supera la belleza de millones de cupidos o kamadevas, es el amante de las gopis, y que es ese mismo Krishna que vence a Indra, el cual hizo llover sobre Vrindavan sobre 7 días y 7 noches, con esas nubes siamantacas terribles, con esa lluvia, pero apocalípticas, podríamos decir, que Indra envió a Vrindavan para destruirlo todo, para inundar todo. Es Krishna el que disfruta con Radha en los bosques de Vrindavan. Es Krishna el amante de las gopis. Es Krishna el que levantó la colina Govardhan por 7 días y por 7 noches, que venció la furia del semidios Indra. Y es ese Krishna que protegió a las vacas, a los terneros y a todos los habitantes de Vrindavan de la lluvia devastadora que Indra mandó a ese lugar. Es ese Krishna, ese amado de Yasoda, el que con Balaram, su hermano mayor, y con los gopas, día a día va a los bosques de Vrindavan, y ahí Krishna canta y baila y juega con sus amigos. Es ese Krishna que disfruta con las gopis en la orilla del río Yamuna. Es ese Krishna en el que tenemos que meditar, porque meditar en los pasatiempos de Krishna es trance, es samadhi, es perfección del yoga. Y además, cuando meditamos en Krishna, el amante de Radha, el amigo de las gopis y el amigo de los gopas, el amado de Yasoda, cuando meditamos en los pasatiempos de Krishna, cuando cantamos acerca de esos pasatiempos trascendentales de Krishna, nos absorbemos en una bienaventuranza espiritual completa. Encontramos eso que dice Chaitanya Mahaprabhu en su Sikshastaka, encontramos ese néctar que estamos siempre ansiando. Muchas veces los que somos neófitos y caídos, como es mi caso, los que somos amigos de los Vaishnavas, como es mi caso, a veces nos confundimos y nuestra mente se absorbe en pensamientos materiales y hace que llevemos a cabo actividades materiales para el placer sensorial. Pero cuando tenemos el Sadhu Sangha, la compañía de Vaishnavas, adquirimos conocimiento perfecto, determinación en la práctica del yoga, controlamos los sentidos, controlamos la mente, absorbemos nuestra mente en pensar en los pasatiempos de Krishna y disfrutamos de una bienaventuranza trascendental que ningún placer material puede darnos. Y una gotita de esa bienaventuranza de recordar los pasatiempos de Krishna supera millones de océanos de placeres materiales. Y es en ese samadhi, es en ese trance de los lilas de Krishna en los que queremos estar absortos. Y ese punto es muy importante. Y eso es auténtico yoga, ¿sí? Porque cuando hablamos de yoga, tenemos que trascender la visión del sentido común. Yoga no es únicamente gimnasia. Yoga es un proceso espiritual para vincular, para unir al alma individual con Krishna. Eso es yoga auténtico. Entonces, cuando hablamos de yoga y cuando practicamos yoga, no tenemos que hacerlo desde la mirada del sentido común. No tenemos que mirarlo desde el escaso acopio de conocimiento del hombre promedio, sino que yoga implica
una práctica espiritual que une al ser individual con Krishna. Y como vimos hoy en el Srimad Bhagavatam, la práctica del yoga no es caprichosa, la práctica del yoga no es algo esporádico, interrumpido, sino que la práctica del yoga debe ser constante, debe ser determinada y siguiendo ciertas reglas y regulaciones. El yoga tiene un método, el yoga tiene un conjunto de procesos que debemos poner en práctica para alcanzar la perfección. Entonces, el proceso del yoga, en esas reglas y regulaciones, comienza por la aceptación de un maestro espiritual que en base a las Shastras no es cualquier persona, sino que debe ser un maestro espiritual fidedigno, genuino, autorizado. Entonces, este yoga comienza con la aceptación de un maestro espiritual y nos eleva gradualmente, ¿sí? Nos va elevando gradualmente a través del estudio de los Vedas, de vivir en un lugar apartado, de ser frugales en el comer, de ser no violentos, veraces, célibes y limpios, a través de ejecutar nuestros deberes prescritos lo mejor que podamos y estar satisfechos con las ganancias que obtengamos para una vida confortable, la autoconservación y evitando la codicia material, dejando de lado en el yoga las prácticas religiosas que buscan beneficios materiales y teniendo claro que el yoga es para alcanzar la perfección más elevada. En definitiva, este yoga nos lleva a la búsqueda filosófica de la verdad absoluta y a controlar los sentidos y la mente para aumentar nuestra concentración, para aumentar nuestra meditación y llegar al estado de samadhi, estar absortos en los pasatiempos del Señor Krishna. Ahora bien, y un punto muy importante que hay que destacar, este yoga que Kapila Deva está explicando en el canto tercero, capítulo 28 del Srimad Bhagavatam, es muy importante, es genuino, es yoga auténtico, basado en el conocimiento védico. Y específicamente, para ser prácticos y darle a esta clase un giro que nos permita realizar la perfección de la práctica del yoga, tenemos que afirmar que en esta era de Kali, el yoga principal, el yoga fundamental es el Bhakti Yoga. Es decir, en el shloka que leímos hoy decía que hay que practicar este proceso de yoga que Kapila está recomendando, pero específicamente decía la traducción, o cualquier otro proceso de yoga auténtico. Entonces, las Shastras dejan abierta la posibilidad a un pluralismo yógico, es decir, a la comprensión de que hay diferentes procesos de yoga y que tenemos que practicar alguno de ellos que realmente sea válido, que realmente sea auténtico. Y en esta era de Kali, el yoga esencial y fundamental es el Bhakti Yoga. Es decir, dentro del Bhakti Yoga hay diferentes procesos, pero hay tres que son muy importantes: Shravanam, Kirtanam y Smaranam. Es decir, si queremos eficazmente en esta era de Kali controlar la mente, si queremos eficazmente en la era de Kali controlar los sentidos, y si queremos eficazmente en la era de Kali alcanzar la perfección del yoga, que es llegar al estado de trance o samadhi, en la era de Kali hay que practicar Bhakti Yoga, oyendo lo que dice el maestro espiritual, oyendo lo que dicen los Vaishnavas en sus clases, oyendo y leyendo lo que dicen las Shastras. Pero además también en esta práctica del yoga, Bhakti Yoga, es muy importante el canto del Maha Mantra Hare Krishna, cantar un número regular de rondas día a día. Srila Prabhupada estableció el estándar del canto de 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Además de oír lo que dice el Guru, además de oír lo que dicen los Vaishnavas, además de oír lo que dicen las Shastras, además de cantar Hare Krishna, es muy importante transmitir este conocimiento a otros, expandir este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Pero además de oír y de cantar, debemos recordar acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna. Entonces, este punto es muy, muy importante. Por oír, por cantar y por recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, estos procesos del Bhakti Yoga nos liberan de la ilusión,
nos liberan de pensar que somos el cuerpo material, nos permiten comprender estos procesos del Bhakti Yoga, que somos almas espirituales, que somos partes eternas de Krishna. Nos libera de la ilusión material de pensar que la práctica del yoga apunta a buscar beneficios materiales, cuando en realidad debe apuntar, por lo que explica Kapila Deva, a la liberación. Esta práctica del Bhakti Yoga nos libera de la ilusión acerca de nuestro concepto erróneo de la identidad material, nos libera de la búsqueda de metas ilusorias, de quimeras materiales que no pueden hacer felices a nadie, pero a su vez también nos libera este Bhakti Yoga de las ansiedades materiales. Es decir, hoy por hoy la mente está sumamente agitada por deseos materiales, por pensamientos materiales, y entonces si no satisfacemos esos pensamientos o no satisfacemos esos deseos materiales, estamos incompletos, insatisfechos, y si complacemos nuestros deseos materiales, seguimos incompletos o insatisfechos, pero al entender que la meta principal de la vida es la búsqueda de la perfección espiritual, entonces nos vamos liberando de las metas materiales, las vamos subordinando, las vamos jerarquizando en un sentido de que planteamos prioridades. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir deberes para una vida confortable, para la autoconservación, para la autosuficiencia material, para tener nuestras necesidades materiales básicas satisfechas, pero esa no es la meta, eso es un medio. Lo principal es alcanzar la perfección espiritual, la liberación. Entonces, la práctica del Bhakti Yoga, por el proceso de oír, de cantar y de recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, nos libera de la ilusión, nos libera de las ansiedades materiales, pero a su vez nos permite en esta misma vida y en este mismo cuerpo el oír, el cantar y el recordar acerca de los pasatiempos de Krishna, de su nombre, de su forma y de sus cualidades, nos permite alcanzar una felicidad, un éxtasis espiritual, un placer espiritual que supera todo tipo de placer material. Y no es que hay que esperar a abandonar el cuerpo o a una vida del más allá, en el presente, aquí y ahora, mismo dentro de este cuerpo, por oír, cantar y recordar acerca de los pasatiempos de Krishna, de ese Krishna que disfruta con Radharani en los bosques de Vrindavan, de ese Krishna que es amante de las gopis y que levanta la colina Govardhan, de ese Krishna que es el amado de Yasoda y que cuida vacas Surabis con sus amigos en los bosques de Vrindavan, y de ese Krishna que disfruta a la orilla de Yamuna. Si recordamos esos pasatiempos de Krishna, en esta vida encontramos un néctar espiritual que ningún placer material nos puede dar. Y además, por oír y cantar en esta práctica del Bhakti Yoga, podemos trascender incluso mismo Mukti, podemos trascender mismo la liberación y restablecer nuestra propia relación eterna y amorosa con Krishna en el rasa específico que eternamente tenemos con él. Y de esta manera, mediante la práctica del Bhakti Yoga, llegamos a la perfección del yoga, que es el Samadhi, es la concentración constante en los pasatiempos de Krishna, y así alcanzamos el plano de la eternidad, del conocimiento y de la bienaventuranza más elevada. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bueno, principalmente encuentro saludos en la sección de comentarios. Acá Ramanitai Kripa Prabhu dice: Haribol Prabhu, muchas gracias por su clase. ¿Cómo predicarle a devotos que quieren avanzar en la vida espiritual, pero están apegados a romper algunos principios regulativos del Bhakti Yoga de una manera que se vuelven entusiastas por seguirlo y no al revés? Bueno, Ramanitai Kripa Prabhu, muy importante tu pregunta. Muy importante tu pregunta. Bueno, hay una clase que me gustaría dar para la comunidad de ISKCON Chosica. Saludos para Fiorella Torres también. Saludos, Fiorella. Hay una clase que me gustaría dar para ustedes que dice en Srimad Bhagavatam, ¿sí? En Srimad Bhagavatam hay una shloka que dice que aquellos que tienen todos los deseos materiales, sarva kama, aquellos que están libres de deseos, akama, y aquellos que son moksha kama, que están buscando la liberación, tanto si uno tiene todos los deseos materiales, como si no tiene deseos materiales, como si busca la liberación, tiene que adorar a la Suprema Personalidad de Dios por todos los medios.
Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga va a haber devotos puros y devotos que no seamos puros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la práctica del Bhakti Yoga es para todos. Para los que siguen los principios regulativos y para los que no los siguen. Claro que los que no los siguen no van a poder avanzar de un modo progresivo. Y los que sí siguen los principios regulativos van a estar mejor situados y su avance espiritual va a ser más fluido. Pero el punto es que el Bhakti Yoga está abierto a todos. Está abierto a todos. Para los perfectos y para los imperfectos. Y el Bhakti Yoga que Srila Prabhupada establece es Bhakti Yoga puro, o sea que es Bhakti Yoga siguiendo reglas y regulaciones. Saludos para Patti Palomino también. Entonces, este punto es muy importante. Nadie queda rechazado en la práctica del Bhakti. No es que podemos dejar gente afuera de la práctica del Bhakti. Diferentes personas obtienen diferentes beneficios en la práctica del Bhakti. Mi maestro espiritual, su santidad Hanuma Prasad Swami Maharaj, dijo: algunas personas se van a unir a ISKCON y al menos van a aprender que tienen que bañarse todos los días. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tenemos todos los deseos materiales, o si no tenemos deseos materiales, o si deseamos la liberación, por todos los medios tenemos que practicar Bhakti Yoga. Claro que en ISKCON alentamos la práctica del Bhakti Yoga puro. Y en esa práctica del Bhakti Yoga tenemos que seguir todos los principios regulativos. Entonces, quiero aclarar esto. El Bhakti Yoga es para todos, puros e impuros, perfectos e imperfectos. Y todos nos vamos a beneficiar en algún punto en la práctica del yoga. Obviamente, los devotos puros son los que más se van a beneficiar porque van a revivir su Krishna Prema, su amor puro por Krishna. Que para la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, el amor puro por Krishna es algo más elevado que la propia mukti, que la propia liberación, que salir del samsara. Entonces, ahora, ¿cómo inspiramos Ramanitai Kripa Prabhu a ese tipo de devotos? Nunca por la represión, nunca haciéndolos sentir mal, nunca rechazándolos, nunca con maltratos, nunca con humillaciones, jamás. Jamás hay que maltratar a los devotos, jamás hay que humillarlos, jamás hay que hacerlos sentir mal o hacerlos sentir menos. Entonces, ¿cómo hacemos para inspirar a esos devotos? Con buenos ejemplos, siendo personas ejemplares. ¿Qué va a hacer que esos devotos se sientan atraídos a seguir los principios regulativos? La pureza en la práctica del Bhakti. La misma pureza va a hacer que uno quiera avanzar. Cuando uno ve la pureza en el Guru, cuando uno ve la pureza en devotos avanzados, si uno es medianamente sincero, si uno es medianamente reflexivo, uno quiere dejar de lado sus anartas. Uno quiere dejar de lado las anartas. Cuando uno ve la pureza en el maestro espiritual, cuando uno ve la pureza en los Vaishnavas, cuando uno ve la bienaventuranza que hay en los pasatiempos de Krishna y en la forma en que se relaciona Krishna en Goloka Vrindavan con las almas liberadas, uno va a querer también llegar a ese plano de pureza. Y gradualmente uno va a ir dejando de lado las anartas. Entonces, lo importante es que si los devotos no son puros, que si los devotos no están siguiendo todos los principios que deberían seguir, no los castiguemos, no los maltratemos, no los discriminemos, no los humillemos, démosle un buen ejemplo, seamos ejemplo de pureza, seamos ejemplos de avance, seamos ejemplo de buenas cualidades. Y si los devotos son sinceros, van a querer dejar de lado sus anartas, van a querer dejar de lado sus defectos, van a querer dejar de lado sus malos hábitos y van a querer ser puros y van a querer avanzar. Tenemos que predicar pureza en ISKCON y tenemos que intentar seguir estándares de pureza. Y si uno es puro, con solo su presencia, con solo su ejemplo, con su canto, con su forma de dar clases, con su forma de tratar a los demás, eso va a inspirar a otros a querer ser puros. ISKCON es un movimiento que funciona por entusiasmo
en la vida espiritual. Y Srila Prabhupada decía, pureza es la fuerza. La pureza es la fuerza que va a llevar adelante nuestro movimiento. Ese punto es muy importante. Y también, Ramanitai Kripa Prabhu, quiero responderte algo de tu propio maestro espiritual, su santidad Jayapataka Swami Maharaj. Yo escuché una clase de él hace muchos años, donde su santidad Jayapataka Swami decía que en la práctica del Bhakti no tenemos que no tenemos que absorbernos en lo que no podemos hacer, no tenemos que traumarnos por lo que no estamos pudiendo hacer, sino que hay que poner nuestra conciencia, hay que poner nuestra energía en lo que sí podemos hacer. Entonces, la vida espiritual nunca tiene que ser represiva, deja esto, no hagas esto, renuncia artificialmente. No hay que ser represivos en la vida espiritual. No hay que forzar a nadie a seguir los principios regulativos artificialmente. Todo lo contrario, esto funciona por pureza, por buenos ejemplos, por entusiasmo. Entonces, uno en su propia vida espiritual no tiene que traumarse con los principios que no esté pudiendo seguir o con las actividades que no esté pudiendo seguir. Por el contrario, uno tiene que buscar buenas compañías de devotos puros para poder mejorar lo que sí podemos practicar, para poder intensificar el servicio dentro de ISKCON con el cual nos identificamos. Y entonces, naturalmente y gradualmente, al practicar el servicio que está en nuestra capacidad practicar, y al encontrar un néctar en ese servicio, gradualmente vamos a querer ser puros, gradualmente vamos a dejar de lado las anartas, gradualmente vamos a elevarnos en la vida espiritual por la misma práctica del Bhakti. Acá no hay que ser artificial, acá no hay que reprimir a nadie, acá no hay que maltratar a nadie, ni hay que discriminar a nadie en el sentido negativo de la palabra discriminar. Acá hay que ser ejemplares, hay que ser puros, hay que dar buenos ejemplos, y esa pureza va a ser atractiva, y esa pureza va a ser fuente de entusiasmo. Y como decía su santidad Jayapataka Swami Maharaj, no hay que obsesionarnos, no hay que traumarnos con lo que todavía no podemos practicar, con el estándar que todavía no podemos seguir. Todo lo contrario, hay que poner energía, hay que poner tiempo, hay que poner entusiasmo en lo que sí podemos practicar. Y si practicamos lo que está a nuestra altura, entonces nuestra capacidad va a aumentar. Y gradualmente vamos a practicar más servicio, seguir más principios regulativos, y gradualmente vamos a llegar al plano de la pureza. Espero haber respondido Prabhu Ramanitai Kripa. Bueno, no veo ningún comentario ni ninguna pregunta más en la sección de comentarios. Así que agradezco nuevamente a Ramanitai Kripa Prabhu por la invitación al encuentro de hoy. Les pido disculpas por todos mis defectos. Estoy hablando hoy de Bhakti Yoga puro, sin ser un Bhakti Yogi puro. O sea, incluso una persona como yo, llena de anartas, llena de defectos, intento comprender filosóficamente la auténtica meta del yoga. Y espero algún día poder alcanzarla con la ayuda de todos ustedes, de Srila Prabhupada y de mi propio maestro espiritual. Saludos también para Bhakti Yoga en Acción. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Aum Tat Sat.